Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Y bueno, vamos a hablar de un tema, creo que muy importante, muy definitivo de la historia argentina, que fue la Guerra del Paraguay, analizándola como la continuidad de las guerras civiles. En cierta forma, esta guerra fratricida también tenía como objetivo liquidar a un Estado realmente progresista, moderno, pujante, que tenía obviamente contactos con los caudillos, con la causa federal, con la causa americana, y evidentemente el gobierno mitrista y el imperio brasileño veían con muy malos ojos, y por supuesto Gran Bretaña, el desarrollo de esta incipiente potencia, no digamos que era una potencia, pero podía llegar a serlo, que era el Paraguay de los López. Vamos a comenzar leyendo lo que decía ni más ni menos que don Juan Bautista Alberdi, un tipo que realmente se la jugó con el tema paraguayo, porque era muy incorrecto en ese momento hablar a favor de Paraguay, ¿no? Esto decía Juan Bautista Alberdi. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Es interesantísimo, porque efectivamente, como dice él, la gente que venía de estos lugares no conocía estos adelantos tecnológicos y supuestamente ellos eran los portadores de la civilización, ¿no es cierto? Y bueno, es interesante decir que el hombre que va a llevar la muerte y el genocidio a Paraguay, Bartolomé Mitre, decía esto de el mariscal López y de su gobierno muy poco tiempo antes de lanzarse a exterminar al pueblo paraguayo. Esto decía nada más y nada menos que don Bartolomé Mitre. Vuestra Excelencia se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en este sentido la atención del mundo, con medios poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pacífica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio. Su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más fácil que la nuestra en estas regiones tempestuosas, pues, como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, Vuestra Excelencia es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores, enarbolando la bandera pacífica del comercio. Impresionante, ¿no? Como Bartolomé Mitre elogia a su futuro enemigo, al que luego calificará de bárbaro. Bueno, acá lo compara con nada más y nada menos que el rey de Bélgica, que era un modelo de rey moderno y exitoso y expansivo, bueno, y las cosas irán cambiando, básicamente, como decíamos, independientemente de la causa final que vamos a hablar ahora, por la incorrección del modelo paraguayo para lo que era la Argentina, lo que era Brasil y particularmente Gran Bretaña, ¿no? Una de las revistas que le pegó duro al mitrismo y que es justamente de esta época, ¿no?, que es El Mosquito, caricaturizaba muy fuertemente contra la guerra, casi editorializaba con sus dibujos, y vos recordabas una frase, ¿no?, del Mosquito. De Stein, y en la tapa, gran dibujante Stein, ¿no? Por favor, antecedentes de los Cassioli, de los Dota, de todo, que decía que los brasileños le habían enseñado a Mitre a tragar amargo y escupir dulce. Maravilloso. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Un personaje muy olvidado en la historia argentina, un gran caudillo,
nada más y nada menos que Felipe Varela, el hombre que se va a levantar en armas en defensa del Paraguay, es decir, en contra de la guerra fratricida. Es uno de los que mejor explica las causas de la guerra contra el Paraguay. Vamos a leer este interesantísimo documento donde Felipe Varela explica entonces por qué se produce la guerra con el Paraguay. La guerra con el Paraguay era un acontecimiento ya calculado, premeditado por el general Mitre. Cuando los ejércitos imperiales, atraídos por él, sin causa alguna, sin pretexto alguno, fueron a dominar la débil República del Uruguay, aliándose al poder rebelde de Flores en guerra civil abierta con el poder de aquella república, comprendió el gobierno del Paraguay que la independencia uruguaya peligraba de un modo serio, que el derecho del más fuerte era la causa de su muerte y que por consiguiente las garantías de su propia libertad quedaban a merced del capricho de una potencia más poderosa. Pesaron estas razones en la conciencia del general presidente López de la República Paraguaya, y buscando garantía sólida a la conservación de sus propias instituciones, desenvainó su espada para defender al Uruguay de la dominación brasilera a que Mitre lo había entregado. Efectivamente, la situación es la siguiente. De alguna manera la alianza ideológica entre Brasil y Argentina deciden terminar con el gobierno blanco de Uruguay, que era un gobierno aliado del Paraguay, y básicamente desde Argentina se apoya al golpe dado por Venancio Flores contra el gobierno legítimo de Uruguay, un golpe de Estado, y entonces López siente que su único aliado ha sido desplazado del poder, el único aliado en la zona, que era el gobierno uruguayo, y por lo tanto decide ir a defender a ese gobierno de aquel golpe de Estado llevado adelante por Brasil y Argentina, encabezado por el general Venancio Flores. Cuando esto pasa, lógicamente López tiene que pasar por territorio argentino, y entonces esto es tomado como una declaración de guerra, y este es el origen final, el casus belli, digamos, de la espantosa guerra del Paraguay. Una guerra que está muy bien definida por Artigas, cuando de alguna manera adelantándose a esto, ¿no? Cuando hablaba de por qué se hostigaba al Paraguay, se lo aislaba. Recordemos que Artigas murió en 1850 en el exilio paraguayo. Dice: no es el Paraguay, es la República Argentina. No es una nueva guerra exterior, es la vieja y conocida guerra civil entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Al Paraguay se lo aisló, digamos, se nos cuenta, la historia oficial nos cuenta el enclaustramiento paraguayo como una especie de acto de voluntad, pero en realidad de Rosas en adelante se lo fue bloqueando, la libre navegación de los ríos no existía, y el Paraguay fue quedando como una provincia, como un país mediterráneo, encerrado de alguna manera, y teniendo que desarrollar una economía más o menos autónoma, frente a dos fuertes potencias como eran claramente Brasil y Argentina. Esta guerra es una guerra terriblemente impopular, una guerra injusta y despareja. Tan injusta y tan despareja es que Urquiza, que era alguien en Entre Ríos, ¿qué te parece? Juntó a algunos entrerrianos, creo que un poco más de 1000, que se volvieron cuando se enteraron que la guerra contra Paraguay. Efectivamente, a Urquiza se le vuelven las tropas. Hay huelgas en Corrientes de los fabricantes de barcos, de los astilleros, para no hacer barcos para pelear contra el Paraguay. La rebelión del Felipe Varela, que como ustedes veían, qué lenguaje usaba Varela y qué bien que escribía Varela, contrariamente a la imagen que se nos quiere dar de bárbaro, ¿no es cierto?, tan difundida por la historia oficial mitrista. Estos eran los bárbaros. Estos eran los bárbaros, ¿no? Una gran rebelión contra la guerra, llevada adelante por uno de los últimos montoneros, que fue Felipe Varela, efectivamente. Es interesante un documento que publicamos en el libro Mitos 2, ¿no?, donde se extiende un recibo por los grilletes usados para las tropas voluntarias al Paraguay, o sea que nuestros soldados iban engrillados a pelear contra su voluntad contra el hermano país del Paraguay. Por otro lado, del otro lado había un ejército popular, un pueblo que resistía, un pueblo que estaba evidentemente enfrentando una agresión absoluta, con pocos defensores del otro lado, que uno podría decir claramente Guido Spano, José Hernández y el gran Juan Bautista Alberdi. Vamos a leer un texto de Alberdi sobre esta guerra tan injusta, ¿no?
No es el general López, sino el pueblo, quien tendría que pagar los 100 millones de pesos fuertes que los aliados harían sufragar a ese país por los gastos y perjuicios de la guerra, según lo declaran en el artículo 14 del tratado. Se comprometen los aliados a respetar la independencia y soberanía del Paraguay en el artículo 8, y para probar todo lo que ese respeto tiene de sincero, se arrogan el derecho soberano de quitarle el gobierno que él se ha dado y de imponerle el que agrade a los aliados, en el artículo 6. Los aliados no pretenden ejercer ninguna especie de protectorado en el Paraguay, según el artículo 8, pero ellos se encargan de garantirle su independencia, su soberanía y su integridad territorial, artículo 9, sin que el Paraguay solicite semejante seguridad, ni necesita de ella, pues nadie amenaza sino sus fiadores y sus garantes. El tratado pretendería hacer creer que la guerra es hecha contra el gobierno del general López, pero cabalmente no será este gobierno, sino los gobiernos futuros, creados bajo el influjo de los aliados, los que habrán de firmar los tratados en que se obliguen a entregarles la mitad del suelo de su patria. Son los gobiernos futuros, y no el del general López, los que deben encargarse de entregar los armamentos del Paraguay, sus vapores de guerra, sus depósitos militares, de destruir sus fortificaciones, maestranzas y arsenales militares. La guerra es hecha en nombre de la civilización y tiene por mira la redención del Paraguay, según dicen los aliados. Pero el artículo 3 del protocolo admite que el Paraguay, por vía de redención sin duda, puede ser saqueado y devastado, a cuyo fin da la regla en que debe ser distribuido el botín, es decir, la propiedad privada pillada al enemigo. Y es un tratado que pretende organizar una cruzada de civilización el que consagra ese principio. El extraordinario texto de Alberdi que él habla de la triple infamia, ¿no? Se está hablando punto por punto del tratado de la Triple Alianza entre el nuevo gobierno uruguayo, el Brasil y la Argentina contra el Paraguay, llamado el tratado de la Triple Alianza, que, como decíamos, Alberdi califica de triple infamia. Y va contando muy inteligentemente esos pasos donde dice que en Paraguay en ningún momento pidió que le garanticen la independencia y la autonomía, que justamente son ellos los que la amenazan y aparecen aquí como los garantes, ¿no? Y también es interesante ver cómo aún por las características heroicas de esta guerra, donde peleaban las mujeres, los niños, los ancianos, con lo que tenían, con lo poco que tenían, y cómo la guerra es realmente impresionantemente victoriosa para el Paraguay durante los primeros años. O sea, aquella famosa frase de Mitre que iban a estar en 3 meses en Asunción, hablando soberbiamente, la guerra va a durar 5 años, ¿no es cierto? Es decir, 5 años durísimos, de los cuales casi 4 años o 3 años y medio las victorias corresponden al pueblo paraguayo, y vergonzosamente para estos dos ejércitos tan poderosos hay derrota tras derrota, algunas bochornosas como la de Curupaytí, ¿no es cierto? Bueno, no hizo lo de Urquiza en Pavón. Francisco Solano López, no se dio media vuelta y se fue. No se retiró justamente, ¿no? Peleó hasta el final, como veremos. Al punto tal llegaba este heroísmo que un propio general mitrista, el general Rivas, habla de cómo era el heroísmo de los paraguayos peleando. Al traer las canoas al puerto fue cuando todos quedaron espantados de lo que vieron, pues al remover los cuerpos para ver si había heridos, se encontraron con varias mujeres muertas, las que vestían con camisa de soldado, y con estas varias criaturas. Han combatido sin descanso y pasado 5 días sin tomar ninguna clase de alimento, por lo que ya tenían 200 hombres caídos de extenuación. Y aún así, la tropa ha resistido a entregarse. Lo que hacen los paraguayos no es fácil que lo haga nadie en el mundo. Oh Señor, toda ponderación es poca para pintar hombres hambrientos. ¡Qué gente! Y aún así, pensaban en pelear y no rendirse. Bueno, impresionante, ¿no? Dicho por un general mitrista, reconociendo el heroísmo del enemigo, como decían ellos. Y bueno, habíamos dicho que además de Alberdi hay otras personalidades muy importantes que se oponen a la guerra. Uno de ellos es José Hernández, nada más y nada menos que el autor de Martín Fierro, que decía esto sobre la guerra del Paraguay. En nombre de la democracia habéis atentado contra ella pretendiendo imponer a otros pueblos nuestros principios. Aunque ellos hablasen en nombre de los beneficios de una civilización
que se anuncia con la muerte y la destrucción. En nombre de la independencia, habéis conspirado contra la independencia de un pueblo. ¿Cómo puede llamarse guerra de regeneración para el Paraguay la que estamos sustentando, arrebatando palmo a palmo el territorio y pasando adelante solo sobre los cadáveres de sus defensores? Esto decía el autor de Martín Fierro, el gran José Hernández, sobre la guerra del Paraguay. Bueno, vamos a una pausa y continuamos enseguida aquí en Historias de nuestra historia. Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Bueno, habíamos preguntado en el programa anterior, en la pregunta por el concurso por el libro 1810, quiénes eran los integrantes de la Cámara Federal que juzgó a las juntas. Estos eran Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Aslanián, Jorge Valer Garaos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. Y los fiscales, Julio César Estracera y Luis Gabriel Moreno Campo. Respondió correctamente, entre tantos otros oyentes, Julio Canesa, que podrá pasar a buscar el libro 1810 por aquí, por Maipú 555, sí, de 10 a 18 aproximadamente. Horas razonables. Horas razonables, ¿no? Sí, tenemos una audiencia muy particular, muy cronopia, por eso decimos horas razonables. Bien. Ahí tenemos algunos mails. Así es, bueno, Mauricio desde Córdoba Capital dice: hola, antes que nada, muy buen programa. Y un pedido, desearía que trataran el tema de la destitución o derrocamiento de Arturo Illia y el rol que cumplieron los distintos poderes, financieros, farmacéuticos, iglesias, sindicatos, sobre todo peronistas, en ella. Gracias. Mauricio. Algo hemos dicho en los programas pasados sobre el tema, pero le vamos a dedicar efectivamente, quizá cuando llegue junio, cuando se cumple el aniversario, 28 de junio, del derrocamiento de ese gran presidente que fue don Arturo Illia, ¿no? Bien. Y un mensaje en el estilo Baltasar Gracián, que yo lo breve y bueno. Sintético. Bueno, sí. Excelente programa, Santiago, desde Salta. Mira qué grande, Santiago Sintético, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta de hoy, estamos hablando de la guerra del Paraguay, es ¿quién fue el gran pintor de esta guerra, ¿no? Un hombre que perdió una mano durante el conflicto, bueno, no da más ayuda, el gran pintor de esta guerra, ¿no? La guerra del Paraguay. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Bueno, y otro personaje muy interesante, un poeta, escritor, periodista que se opuso a la guerra del Paraguay fue Carlos Guido Spano. Y vamos a ver qué decía sobre la guerra del Paraguay. O vamos, como se dice en altas voces, a libertar al Paraguay. ¿Y quién nos ha dado el derecho de intervenir en su régimen interno? De imponerle a balazos una civilización de la que el hecho mismo sería su contradicción más flagrante. Una de las cosas que ocurrieron efectivamente durante la guerra fueron terribles atrocidades, denunciadas claramente por la prensa paraguaya. El diario El Cacique hablaba así sobre las atrocidades cometidas por las tropas de la Triple Alianza. Si pensamos en lo que hizo y quiere hacer el Brasil, ya no sabemos por qué, con la religión cristiana, llegó al mundo también lo que llamamos la civilización, y desde entonces desapareció cada vez más la barbarie. Se intenta arreglar los conflictos internacionales sin verter sangre, y a pesar de todo, hay que entrar en guerra. En ella también se respetan ciertas reglas para menguar los daños. Pero el Brasil no respeta ninguna ley ni derecho. Para él, hasta ahora, era ley la esclavitud, a pesar de que cualquier imbécil sabe que va contra la ley natural. Y como no ha esclavizado bastante ya, quiere apoderarse de toda América y desde el principio quita la tierra a los otros, pedazo por pedazo, e hizo un trato con Mitre y Flores para que le vendieran sus patrias y con él invadieran la nuestra. Nos trajeron una guerra que es más cruel que las del tiempo de la ignorancia, porque ni los indios bárbaros tuvieron tales guerras. Por eso podemos decir que en el Brasil no hay civilización, solo barbaridad. Ellos son lo malo en persona, la porá. Nuestro mariscal va a dar razón de ella
y mandarla a los infiernos. Viva pues nuestro jefe grande, que nuestro Señor nos ha mandado para que nos libre de todos los males. Estamos hablando del mariscal López, ¿no? El líder de este pueblo en guerra contra estas potencias. Y efectivamente, bueno, finalmente se va a terminar imponiendo la superioridad militar, el aparato económico y financiero, el apoyo de las grandes potencias, ¿no? Y va siendo acorralado el Paraguay, finalmente se va a producir la derrota de los paraguayos después de una durísima lucha donde resisten los niños, los ancianos, como pueden. Ya se hacían cañones con ollas, con campanas, con lo que quedaba. Ya no había ni pólvora ni nada, pero se seguía resistiendo de una manera absolutamente heroica, ¿no? 11 Sí. millones contra 450.000. Claro. Esa era más o menos la proporción de los tres países. Habitantes, efectivamente, ¿no? Y además, bueno, el poder, digamos, de la tropa lo hubiera armado, todo lo que se ponía del lado de la Triple Alianza, y un pueblo que tenía para resistir básicamente, más que recursos económicos a esa altura, sobre todo el coraje, ¿no? Y la convicción de alguien que está luchando por una causa justa. Y finalmente, bueno, se produce entonces, como decimos, la derrota, y es muy interesante ver el balance que hace de esta guerra Juan Bautista Alberdi. La destrucción de los telégrafos, de los vapores, de los ferrocarriles, del gobierno que dotó a Paraguay de esas cosas, de su población de más de 1 millón de habitantes, los mismos de que ha sido despoblado, libertándolo de López, que no le dejó deuda, para dejarlo en feudo o hipoteca del Brasil y del Stock Exchange, sus acreedores actuales, La Bolsa de Londres, ¿no? por más millones de pesos fuertes que los que vale todo el Paraguay. Impresionante, ¿no? Lo que dice Alberdi, efectivamente, porque una de las cosas terribles que yo tuve la suerte de conocer las zonas de combate, y particularmente Humaitá, donde estaba la acería y todos los avances que había hecho López. Y bueno, ahí cuenta la gente, y uno puede ver cómo las fuerzas de la civilización, entre comillas, entraron a destruir todos los avances de la modernidad que tenía Paraguay. Los cables telegráficos, las vías de ferrocarril, la acería, que fue destruida absolutamente, una de las primeras acerías de América, donde salió un barco a vapor producido en Paraguay, locomotoras. Bueno, todo esto fue destruido por los agentes de la civilización, como lo llama irónicamente Alberdi. Y en el Paraguay prácticamente no quedan hombres. Se da un fenómeno de muerte impresionante, de mortandad terrible, donde solamente quedan niños, mujeres y ancianos, lo cual va a detener la población y el progreso paraguayo durante muchísimos años, ¿no es cierto? Y hay una fecha terrible, que es la del 16 de agosto de 1869, se libra una batalla, la de Costañú, donde la mayor parte de lo que vos contabas, ¿no?, del ejército paraguayo son chicos. Son chicos, efectivamente. La fecha del Día del Niño se recordaba precisamente por esa batalla. Claro, eran estos niños, niños de la guerra, de los últimos escuadrones de niños heroicos, los niños de la guerra del Paraguay, que van a pelear hasta las últimas consecuencias, ¿no?, en esta guerra absolutamente injusta y terrible. Alberti también habla sobre el heroísmo de los paraguayos, esto que venimos diciendo, ¿no? Este gran defensor que para los paraguayos es un prócer. Realmente hay muchos lugares, localidades, calles, monumentos que recuerdan, como ellos dicen, a Juan Bautista de América, este gran personaje Alberdi, que justamente en sus últimos años da un viro muy fuerte en su concepción ideológica, y contra el poder de turno, contra el mitrismo, contra todo, en una gran incorrección política, podemos decir. Apoya con toda decisión al Paraguay, y además se inspira en esta guerra terrible para escribir uno de sus mejores libros, que es El crimen de la guerra, donde habla de la guerra en general como un crimen organizado, ¿no?, que tiene como inspiración esta terrible guerra del Paraguay. Podemos decir también que se inaugura un género fotográfico, el de reportero de guerra, que más o menos contemporáneamente a la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde tenemos los primeros registros fotográficos de campos de batalla, de guerra, de soldados, que realmente dan una imagen de la barbarie, de la crueldad que tuvo esta guerra, muy bien llamada por Alberdi la guerra de la triple infamia, ¿no es cierto? Esto decía don Juan Bautista de América sobre el heroísmo de los paraguayos. A las ofertas de una libertad interior, de que el Paraguay no sospechaba estar privado,
Su pueblo ha respondido sosteniendo a su gobierno con más ardor y constancia, a medida que le veía más debilitado y más desarmado de los medios de oprimir, y a medida que veía a su enemigo más internado en el país y más capaz de proteger la impunidad de toda insurrección. El Paraguay ha probado de ese modo al Brasil que su obediencia no es la del esclavo, sino la del pueblo que quiere ser libre del extranjero. El Paraguay cree defender su libertad exterior y en efecto la defiende, pues pelea por su independencia, que es la única libertad que un país no puede recibir del extranjero, porque es la única que solo el extranjero puede arrebatar. Bueno, qué claridad, ¿no? O sea, realmente fíjense ustedes lo poco que sabemos de Alberdi, solamente se recuerda las bases o sus escritos antirrocistas, y qué impresionante este Juan Bautista Alberdi, ¿no? Con otro criterio tan distinto que uno también puede leer en sus notables escritos finales, reunidos como los póstumos, ¿no? Quizá de la mejor obra de Alberdi, probablemente. Y qué incómodo para alguno, por lo visto, ¿no? Sí, como claramente. la estatua. Bueno, recordemos que Alberdi sigue siendo hoy un nombre prohibido e indiciable para la nación, aún hoy, ¿no? No hace muchos años, en la década del 80, Tulio Alperindongue, uno de nuestros más grandes historiadores de la corriente liberal, digamos, ¿no? Tuvo una gran polémica con la nación porque no le comentaron un libro sobre Alberdi, justamente por la temática, ¿no? que tenía que ver con este gran pensador argentino absolutamente antimitrista, ¿no? Bueno, sigue siendo una tribuna de doctrina la nación. Absolutamente, sí, una coherencia extraordinaria. Felipe Piña hace historia en la radio pública. Cuando uno rastrea las causas de la rebelión de López Jordán contra Urquiza, que termina con su asesinato, evidentemente aquí hay un punto muy importante, porque todo el mundo esperaba en el interior del país que el general Urquiza acompañara al Paraguay y se resistiera a enviar tropas y a colaborar con esta triple alianza, ¿no? Lamentablemente Urquiza defecciona, hace grandes negocios, es uno de los grandes proveedores de las tropas argentinas y brasileñas y uruguayas en la guerra, y esto evidentemente facilita las cosas, ¿no? Como si hubiera sido posible otra alianza entre Urquiza, algunos caudillos del interior, la gente de Paraguay, ¿no? De Solano López y algunos uruguayos. Esto es lo que le reclama Felipe Varela, lo que le venía reclamando antes el Chacho, de rebelarse y asumir su cargo de gran referente del interior, cartas que ni siquiera son contestadas por Urquiza, ¿no es cierto? Y después la cereza de la torta es sumarse a la alianza mitrista contra el Paraguay, que era un lugar muy querido por el interior y un punto de referencia a los caudillos federales, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, como decíamos, acorralado, López intenta dar su última batalla, es perseguido por una cantidad impresionante de brasileños, se había puesto un precio a su cabeza, 100.000 libras, por quien capturara vivo al general López. López se defiende como un tigre acorralado, ¿no? Llegó a matar a varios de sus atacantes y finalmente el general Cámara lo rodea y sigue peleando cuerpo a cuerpo hasta morir en esa pelea tan heroica, ¿no? Y le toca a Panchito López, su hijo, que había sido nombrado general en jefe con apenas 14 años de edad, defender el honor nacional, y a su mamá, que estaba ahí, Elisa Lynch, Madame Lynch, no les importó nada a los brasileños que matan a este pequeño último resistente, y de alguna manera a Elisa Lynch le toca dar la última batalla de esta terrible guerra. Con gran dignidad bajó del carro en el que estaba refugiándose y juntó los cadáveres de su hijo y de su marido, y con sus uñas y sus manos cavó la fosa donde fueron enterrados sus seres queridos, ¿no? Una mujer de una extraordinaria dignidad. La verdad que es un episodio prácticamente romántico, ¿no? Impresionante. Cuando nosotros lo hicimos en Algo Gran Hecho, la verdad que fue terriblemente conmovedor grabar esa escena, recrear ese momento. Terminamos todos llorando y muy conmovidos, los actores que participaron, bueno, todo el equipo. Fue un momento muy, muy impresionante, reconstruyendo aquel momento heroico de esa madre, coraje,
esta mujer de origen irlandés, Elisa Lynch, la condesa de la selva, como se la llamó, que da la última batalla y un ejemplo de dignidad frente a aquellos que solamente querían esa recompensa, esos mercenarios que estaban ahí, ¿no? Y así termina esta guerra terrible, injusta, de la que hay que acordarse, ¿no? Cuando se glorifica a algunos personajes y que todavía se reivindica. Es decir, una de las cosas que se dice de los guerreros de la conquista del desierto y de algunos represores fue guerrero del Paraguay, participó en la conquista del desierto. Quizá el emblemático personaje de esto puede ser el coronel Falcón, ¿no? Ramón Falcón, el gran represor de la Semana Roja, el asesino de obreros, que participó en la guerra del Paraguay, que participa en la campaña del desierto y que luego va a ser el jefe de policía represor de obreros, ¿no es cierto? Es como un elemento modélico, y en los blasones de las grandes familias, como se dice habitualmente, no falta nunca el guerrero del Paraguay, ¿no? Este tipo que fue a pelear al Paraguay a cometer este verdadero genocidio. A llevar las ideas de los apóstoles de Manchester, decía Efectivamente. Mitre. Bueno, el homenaje para algún pariente allá perdido, más allá de los tatarabuelos, que fue uno de los entrerrianos que se volvió. Claro. Se ve que Probablemente, ¿no? El padre del tatarabuelo que tuvo claro que los paraguayos eran, digamos, más cercanos que los porteños. Claro, efectivamente. Yo creo que ahí se ve claramente como había alguno que habrá tomado conciencia en aquel momento terrible. Nuestro país tiene historia. Cada historia. Una de las consecuencias de la guerra del Paraguay fue la epidemia de fiebre amarilla. Las tropas que regresaron van a ser un elemento importantísimo en la difusión de esta enfermedad, que se va a llevar en la ciudad de Buenos Aires 13.000 muertos, ¿no? 13.000 muertos a consecuencia de la guerra del Paraguay. Y quizá la única consecuencia positiva tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Sí, con un señor que vino con un instrumento, ¿sí?, de origen alemán, que en Alemania la idea de su inventor era que sirviera para acompañar a los entierros, caminando, una especie de órgano. Claro, portátil. Órgano ambulante, ¿no? Sí, algo de eso, pero no funcionó en Alemania. Bueno, y acá va a tener una trayectoria muy interesante y por supuesto va a tener mucho que ver con el nacimiento del tango. Sí, porque este señor alemán se llamaba Band y su instrumento se llamó bandoneón. Bandoneón, maravilloso. La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia. Vamos a ir terminando este programa sobre la guerra del Paraguay con una frase lapidaria del general Mitre, que nos va a hacer acordar a muchos otros momentos de la historia argentina, cuando las armas fueron usadas para que triunfara determinado modelo económico antipopular. Esto decía el general Bartolomé Mitre después de haber asesinado masivamente al pueblo paraguayo. Hijo de un pueblo que todo lo debe al comercio y que funda en él la prosperidad del presente, es natural que mis simpatías le pertenezcan y que mis razones esté a su servicio. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Impresionante, ¿no? No por nada el proceso llevado adelante por general Mitre se llamó Proceso de Organización Nacional, y el llevado adelante por el general Videla se llamó Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Hay elementos en común, uno no está haciendo ninguna ucronía ni ninguna sinonimia, sino comparaciones desde los nombres, porque los que nombran a su proceso con ese homenaje a aquel mitrismo son justamente los civiles y militares de la dictadura, ¿no? Y el modelo, esta imposición de un modelo impopular por las armas se repite efectivamente no solo con la guerra del Paraguay, sino con la guerra contra los montoneros como Varela, como Peñalosa, destrozando las industrias del interior e imponiendo a la fuerza el modelo agroexportador del puerto de Buenos Aires, ¿no? Creo que las palabras de Mitre lo dicen todo. En la guerra del Paraguay triunfaron los grandes principios del libre cambio, los apóstoles del libre cambio. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades logradas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas,
contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerun derun de ya le